Hola, ahora estamos en un nuevo episodio de Doctor Finanzas con alguien eh, importante para este sector, alguien que tiene una experiencia diversa y consolidada en el sector inmobiliario, no tan solo, sino también en el sector financiero. Una persona que ha trabajado para inmobiliarias como Urbanova, Colono y ahora Casa 18, pero que tiene una virtud o ventaja competitiva: tener experiencia en el rubro financiero. Él ha sido gerente general de W Capital y aparte fue fund manager de Fibra, uno de los fondos más importantes en Latam y el más importante en el país. Juan José, ¿cómo estás? Bien, bien Ricardo, gracias. Cuéntanos un poquito tu experiencia en el sector financiero, porque tú empezaste en el sector financiero y hoy por hoy te dedicas al sector inmobiliario. ¿Por qué ese cambio y esa dualidad? En realidad nunca hubo un cambio, porque mi lado financiero siempre tuvo que ver con el inmobiliario. O sea, cuando lanzamos Fibra, allá por el 2007, tuvimos el rol de hacer el fundraising, meter a las AFPs peruanas en un negocio que no les había funcionado muy bien al inicio de los 2000. Tuvimos un socio espectacular como la Raín Vial que nos dio mucho conocimiento. De ahí volví a tomar contacto con el lado financiero en W Capital, que tenía como misión ser una SAFI exclusivamente inmobiliaria. Entonces, sí financiero, pero siempre relacionado al real estate. Claro, o sea, tu sujeto de crédito, por así decirlo, o tu subyacente era el sector inmobiliario. Exacto, siempre, siempre. ¿Y cómo se comportó el sector inmobiliario en las grandes ligas, digámoslo? O sea, ¿cumplió, no cumplió? Eh, sí, lo que pasa es que desde el lado, cuando estás en el lado financiero, cuando estás en un fondo de inversión, en una SAFI, dependes mucho de lo que tú escojas, ¿no? En lo que decidas invertir, pero a su vez dependes del performance de los socios que escogiste, ¿no? Ujú. Entonces, hemos tenido de muy buenas, de no tan buenas. Y, y en W Capital llegamos a financiar hasta 38 proyectos. Ahí sí fueron exclusivamente de vivienda. Y eso de alguna manera fue lo que me hizo pegarme a ese lado una vez que terminó mi etapa en W, ¿no? Me quedé con el desarrollo residencial como lo que tendría que hacer a futuro. Ok. Y eso básicamente porque el desarrollo residencial tiene en el Perú un déficit de vivienda, tiene de repente una falta de experiencia en naturales para invertir. El Perú es un país, digamos que novato o recién aprendiendo del sector inmobiliario para el tema de inversiones, en naturales me refiero. Como desarrollo, no. Tiene mucho kilometraje. Pero como alternativas de inversión, sí. Sí, muy en pañales en ese momento. Te hablo del 2013, 2014, muy en pañales. Las empresas inmobiliarias prácticamente no tenían, vamos a decir, aportantes de deuda. Ujú. Y básicamente en ese momento lo que se buscaba como el gran logro era tener un fondo de inversión que entrara contigo al equity y que se convirtiera en tu socio. Entonces toda esa parte entre 2012 hasta, diría yo, un poco el retroceso de las AFPs en inversión inmobiliaria, producto de todos los múltiples retiros que se han hecho, fue un momento largo de predominio del capital que venía de los fondos de largo plazo, ¿no? Y ahora hablo de largo plazo porque AFPs, compañías de seguros de vida, todas entraban a invertir en este tipo de desarrollos. Eh, y ahora, diría yo, desde el 2018, Ujú. por allí, comienzan a aparecer otras alternativas mucho más atractivas incluso, que son las relacionadas a la deuda, ¿no? Y la deuda hoy día, con prácticamente las AFP fuera del negocio inmobiliario,
son el gran motor del desarrollo residencial. El gran motor es la deuda, ¿no? En sus variantes, si quieres ahora hablamos de eso, pero la deuda. Entonces podríamos hablar de una etapa en el Perú donde antes las corporaciones o, digamos, fondos corporativos invertían en el sector inmobiliario y permitían un dinamismo producto del mejor financiamiento en las inmobiliarias, pero ahora ya comienzas a ver un poquito que las personas naturales que normalmente invertían en su depósito a plazo, en la compra para alquilar o de repente en un fondo mutuo, ahora se están animando un poquito más en invertir en deuda en el sector inmobiliario. Sí, sí, definitivamente. Ha habido buenas experiencias en el lado financiero. Mucha gente sigue refugiada en el lado financiero, principalmente gente con mucho patrimonio, pero cada vez más los asesores de inversión le han empezado a abrir un espacio al negocio inmobiliario. Incluso hablándote de family offices que tienen, digamos, manejo de dinero relevante, han empezado a meter parte del portafolio a negocio inmobiliario. Mucho concentrado en Perú, algunos productos de vaivenes que hemos tenido han invertido en el extranjero, pero ya el asset class, el sector inmobiliario comienza a tener cierta relevancia y te he hablado de los family offices o familias con mucho patrimonio, pero eso también lo estamos viviendo hoy día con gente que tiene excedentes y que en lugar de tenerlos ganando 1,5% o 2% Claro. en un banco o en un fondo mutuo de repente muy conservador, con retornos que no llegan al 5%, hoy en día entran a este negocio ganando entre 8 y 12%, ¿no? Sí, y eso tiene mucha lógica, ¿no? Y a la vez también mucho potencial, ¿no? Porque en realidad te están invirtiendo en un sector donde hay mayores retornos, literalmente puedes triplicar o cuadruplicar un depósito a plazo o puedes duplicar la clásica comprar para alquilar, ¿no? Y tienes el respaldo de un inmueble, ya sea en sus formas de primera hipoteca, un poquito más adelante vamos a hablar fideicomiso, de repente un bien futuro. ¿Le ves un potencial de crecimiento a ese tipo de inversión? Ya que las AFPs nos han como que defraudado un poquito, los bancos siguen pagando poco y dando mucha seguridad y los fondos mutuos como que nadie los entiende, ¿no? Invierten porque la marca está ahí nada más. ¿Ese potencial lo ves sobre la base de lo que te he comentado? Sí, sí, el potencial es enorme. Yo te diría que estamos, te voy a hablar un poco de la experiencia propia, ¿no? Que no sé si se puede extrapolar a todo el mundo, pero Claro. la experiencia propia. Hoy día, de los inversionistas que manejo, probablemente el 80% estén relacionados en este caso, digamos, a mí, ¿no? Porque lo estoy utilizando como ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capital que estamos levantando nosotros en Casa 18 para el desarrollo de proyectos proviene en su mayoría de gente con la que tengo cierta afinidad, confianza. Así empiezas, pues, ¿no? Así empiezas. Entonces, ya empezamos a ver que otras personas con apetito de ciertos retornos atractivos empiezan a sumarse a esta alternativa de inversión. Entonces, si en la experiencia propia ya hemos hecho un levantamiento ciertamente atractivo con solamente conocidos, lo que le llamamos el Friends and Family, imagínate lo que puede llegar a suceder cuando tengamos ya el apoyo de otros agentes que nos van a traer inversionistas potenciales. Entonces, la respuesta a la pregunta es, estamos en la etapa inicial, ¿no? Y es inicial y con mucho potencial. Sí. ¿Cómo es que puedes capear o competir con el
el negocio o la inversión convencional. Es decir, el banco con la marca importante, el fondo mutuo con la marca importante, o el inmueble ya terminado que lo puedes alquilar, donde la mayoría de gente invierte, pero lo hace por seguridad, porque en el Perú lamentablemente hemos vivido algunos casos no tan agradables en inversiones y la gente ya desconfía mucho. ¿Cómo al ser una marca que recién empieza como Casa 18 logras superar esa confianza o desconfianza y poder competir con grandes marcas en el mercado financiero y de inversiones? Bueno, básicamente, tú lo has dicho, ¿no? Es un tema de confianza. Ujú. Y no defraudarlos con los compromisos que asumes como inmobiliaria, ¿no? O sea, normalmente este tipo de inversiones están asociadas a un mutuo, ¿no? Y ese mutuo te obliga a hacer pagos con cierta periodicidad, ¿no? Dependiendo del tipo de inversionista, mensual, trimestral. En la medida que el inversionista reciba sus pagos, reciba de vuelta su capital, que es súper importante devolver el capital, Ujú. y en la medida que ellos vean que el dinero que están poniendo se refleja en activos que obviamente tienen su proceso, pero que ya vas viendo que pasan de una preventa a una construcción, productos terminados. En la medida que eso vaya generando confianza, creo que vamos a desterrar algunas exigencias que el inversionista tiene con respecto a esto, ¿no? Que si no me das un departamento terminado, la inversión no, no está, digamos, redondeada al 100%. Es riesgoso. No, porque tú puedes tener, digamos, un proyecto súper sólido que esté en proceso de construcción, que tenga una línea de crédito por un banco de primer nivel y estás hablando de un bien totalmente sólido. Ahora que tú usabas la comparación con otras herramientas ya más tradicionales, mucho más sólido, mucho más creíble que apostarle a una acción que Sí, en mañana puede realidad, irse a cero, así es. ¿no? Y que normalmente la gente no entiende, ¿no? Lo que yo básicamente le digo a los clientes es, sí, está bien que confíes, pero también que entiendas dónde te estás metiendo, ¿no? Y ahí veo que el sector inmobiliario tiene dos ventajas importantes. Una que es tangible, ¿no? Y la otra que es fácil de explicar y que el cliente entiende y aparte la confianza generan la decisión de la inversión por esos factores. Sí, el tema de ser tangible, sí, o sea, es una propiedad digamos, parte intrínseca del real estate es que es tangible, pero en el caso, por lo menos peruano, es tangible con fundamento, ¿no? O sea, hay una demanda por activos. Ujú. eh, no solamente te hablo de la parte baja de la pirámide que sí necesita una vivienda y que es, bueno, las estadísticas están ahí, son muchísimas personas que, que dice la estadística quieren y pueden, ¿no? La demanda efectiva, ¿no? Claro. No la insatisfecha. Pero también lo hay no digo la punta de la pirámide, pero sí en la zona media, media alta, que, que sí tiene necesidades porque efectivamente tú puedes tener una persona que tiene solucionada su vivienda, la alquila quizás, o tiene una propiedad ya obsoleta para los momentos actuales Ya. y sí, quiere reemplazar o cambió su etapa de vida y quiere salir de donde estaban los colegios de los hijos que ahora están más grandes y Ujú. se quiere mudar a sitios más atractivos o al revés, quiere crecer porque la familia creció. Entonces, esa demanda yo consideraría que es real todavía en Perú, ¿no? Y tiene muchísimo por delante porque esta gente que hoy día tiene capacidad de gasto en términos generales es bastante joven, Ujú. ¿no? Y eso ayuda muchísimo a la demanda, ¿no? Y aparte la demanda del inversionista, ¿no? Que simplemente busca para ganar dinero, Sí, que es una demanda importante, ¿no?
Sí, sí, el inversionista está de alguna manera ligado a este mercado desde dos posibilidades, ¿no? O comprarse un activo para rentarlo, para sacarle el jugo. Hoy día hay incluso herramientas más Sofisticado. interesantes, ¿no? Relacionadas a las rentas temporales y, en fin, hay muy buenos operadores ya en Perú Ujú. que te pueden administrar tu propiedad. Pero, pero también así como está el invertir en este activo que te lo quedas y que te puede dar además de esta renta plusvalía, está esta otra forma de invertir, ¿no? Que es más financiera, Claro, ¿no? Y que de repente no te deja un activo al final del periodo en la mano, pero pero te deja rendimientos que ni el arrendamiento los puede llegar a alcanzar, ¿no? así es. Sí, y es un paradigma que siempre quiero romper, ¿no? Porque mucha gente que invierte conmigo, que me consulta, es el clásico que compra para alquilar. Y cuando le pregunto cuánto ganas, me dice, cobro 1.000, 1.500, $2.000 al mes. No, pero ¿cuál es tu retorno? No, no lo he calculado. Y es digamos, un pecado, digamos, no calcular el retorno al invertir, ¿no? Y justamente ese sería otro driver de crecimiento para el sector actual inmobiliario. Ahora cuéntanos un poquito de Casa 18. ¿Por qué te animaste a tener una inmobiliaria? ¿Cuál fue el gancho? ¿Cuál fue el amor a primera vista? Bueno, en realidad es un amor en dos etapas, ¿no? ¿Ya? Porque primero viendo, digamos, los retornos, lo que se estaba haciendo y lo que se estaba haciendo bien y lo que no se estaba haciendo tan bien, en la época de mi lado, digamos, fondo de inversión, ahí generó, digamos, el primer enamoramiento, ¿no? Ujú. Ok, creo que conjuntamente con mis socios es el momento de entrar a este negocio de vivienda. Y la segunda fase de ese enamoramiento ya vino un poco con algo de experiencia, ya eran 6 años desarrollando vivienda como empresario, digamos. Y la segunda ya vino un poquito a especializarte o a tratar de estar mucho mejor contigo mismo con lo que estabas haciendo, ¿no? Y Ujú. eso lo que abrió el espacio para fundar Casa 18, que básicamente es una inmobiliaria que pretende ser boutique no porque quiera vender departamentos para millonarios, no es la estrategia de negocio, pero sí proyectos medianos, no masivos. Hemos escogido una estrategia de territorialidad, nos estamos enfocando solo en Miraflores. Ujú. Tiene un par de ventajas, básicamente hasta tres diría. La primera es que en todos estos rankings que figuran, que los gremios o empresas de consultoría hacen, está siempre top 3 de los lugares donde quisieras vivir, que es el principal fundamento, digamos, Sí, claro. que me interesa para desarrollo. Y el segundo tiene que ver con la inversión. Ujú. Eh, Más del 40% del negocio de rentas temporales se genera en Miraflores. Mm. Sabiendo que, por ejemplo, hubo todo un boom en Barranco hace unos años y eso generó miles de Sí, unidades inmobiliarias en renta. A pesar de ello, el 40% del negocio se hace en Miraflores. Y el tercero, de alguna manera, tiene que ver con que es un distrito donde las reglas están claras, hay seguridad. hay seguridad, entendemos que la administración actual y las futuras debieran valorar, digamos, las empresas que venimos trabajando, digamos, pegados a la norma, ¿no? Y no necesariamente sacándole un poquito la vuelta a la normativa. Entonces, Claro, esperamos que eso al final pague, ¿no? correcto. Esto, y cuéntame un poquito ahora sobre el desarrollo inmobiliario, porque mucha gente compra porque hay un aviso. Próximo proyecto, se venden unidades inmobiliarias. Y yo les pregunto, ¿te has dado cuenta si está el banco metido o no? No.
¿Te has dado cuenta cuánto han prevendido? No. La otra vez me pasó un caso de un cliente que compró un departamento en Malecón. No tenía banco, ni una preventa, pero le encantaba la ubicación y el edificio. Tenía una fachada bella que parecía Miami. La ubicación era plena con vista al mar, esquina frente a parque y mar. Lo compra y el dueño de la inmobiliaria le dice, oye, felicitaciones porque eres mi primer comprador. Y a partir de ahí yo le digo a los clientes, y no sé si tú estarás de acuerdo, tienes que fijarte en algunos hitos muy importantes en el desarrollo inmobiliario si es que vas a comprar y o invertir. ¿Cuáles para ti serían esos hitos importantes que mitigarían el riesgo, lo irían bajando conforme se vayan cumpliendo? A ver, lo que pasa es que el desarrollo tiene dos momentos, ¿no? El desarrollo inmobiliario, por lo menos el residencial. Tiene el momento previo al inicio de la construcción, ya yendo un poco más en frases técnicas, la activación bancaria, ¿no? Y todo ese previo básicamente se denomina la preventa, ¿no? Entonces, si una persona compra un departamento en esa etapa de preventa, lo principal es que tiene que ser consciente de que está comprando un departamento que quizás tenga una demora con respecto a lo ofrecido por el desarrollador inmobiliario. Porque la preventa finalmente no la puedes escriturar o llevar a una notaría y decir, bueno, voy a iniciar obra tal fecha, claro, porque yo creo que la preventa se va a hacer en 10 meses. La preventa al final depende del éxito comercial del proyecto. Entonces, ese momento, digamos, del proyecto implica, digamos, un poco de riesgo más de tiempo y también riesgo de a quién le compras, ¿no? Y yo creo que el cliente lo que tiene que hacer es averiguar, ¿no? Lo que tú decías, ¿con qué banco estás? Claro, un proyecto que acaba de comprar, o sea, el inmobiliario ha comprado el terreno, tiene claro seguramente con qué banco lo quiere desarrollar todo, pero todavía el banco no está. Sí. Lo que quiere es trabajar con un banco y el banco probablemente te ha dicho, me gusta tu proyecto, voy contigo, ¿no? Pero todavía no está formalizado. Lo que se llama la famosa carta de aprobación. Exacto. Es un papel en realidad. Es un papel, ¿no? No digo que sea un papel que no sirva, sí sirve, pero es una intención de... Es una intención. Entonces, ese momento genera, digamos, un poco de estrés, de riesgo para el comprador. Lo mitigas averiguando quién está detrás, ¿no? Porque si ese cartel, usando tu ejemplo, es de una inmobiliaria que tiene todo un track record atrás, te deberías sentir tranquilo, ¿no? Pero si haces la llamada y no hay ninguna referencia... Claro. Ahora, ese momento además te tiene que llevar a ti como cliente a aprovechar la circunstancia, ¿no? ¿A qué me refiero? A que los precios de preventa debieran ser suficientemente convenientes para que entres en ese momento, o la forma de pago, ¿no? Porque muchas veces uno solamente se fija en el precio, pero la forma de pago también es sumamente importante, ¿no? Claro. Y la forma de pago es la que mejor puedes ligar a la evolución del proyecto, llamémosle el riesgo del proyecto. Porque uno puede pagar por hitos cumplidos, ¿no? Que empiece la obra, que cierres los sótanos, que cierres el casco. Eso te puede llevar a una forma de pago. O si trabajas con un banco, en qué momento se hace el desembolso del crédito hipotecario, que es lo que te va a obligar a pagar una cuota desde el día siguiente, ¿no? Entonces, ese es el momento, digamos, crucial. Ya cuando el edificio está en construcción, tiene línea de crédito con el banco, digamos, has cumplido implícitamente dos grandes hitos, ¿no? Tener una licencia de edificación que le quitó... El gran fantasma de este negocio es el riesgo de no ejecución. Que tú compres un terreno con toda la voluntad y que no lo puedas desarrollar porque no te dan la licencia, porque te equivocaste con la zonificación, cosas tan graves como esa.
Pero el ya tener un proyecto activado, probablemente en construcción, implica que tuviste una licencia, si no la podrías empezar a construir, y dos, implica que ya cumpliste por lo menos un 30% de la venta, que es lo que te pide el banco Claro. para activar. Entonces, eso también tiene un costo, ¿no? Sí, Porque el cliente de repente ya no va a poder tener esas condiciones de pago o ese precio. Entonces ahí depende mucho del cliente. Si las tipologías de ese proyecto son, vamos a exagerar, son todos los departamentos, 40 departamentos, todos de 100 metros cuadrados, todos son iguales, bueno, te puedes dar el lujo de comprar cuando empiece la construcción. Vas a perder un poquito de claro. dinero. Ujú. Pero si hay una tipología que es la Se que te vende más enamora rápido, claro. y que tú quieres esa tipología, bueno, si vas a esperar a cuando se empiece a construir el proyecto, no va a estar esa tipología, ¿no? Ya, perfecto. O sea, me queda claro que hay varios hitos, ¿no? Comprar el terreno, conseguir el anteproyecto y licencia, prevender, o sea, demostrarle al banco que esto es viable comercialmente hablando, Ujú. pero ahí el hito más importante para alguien que quiere el menor riesgo es que el banco ya esté metido, o sea, que active el proyecto. De acuerdo. Que básicamente entiendo que se da por dos líneas, línea constructor y línea crédito hipotecario. Pero para tener el banco ahí metido, te genera una mayor también velocidad de ventas y por tanto un mayor éxito comercial que en la etapa de preventa, obviamente, ¿no? Sí, o sea, los porcentajes mismos que te exige la preventa responden a la pregunta, ¿no? La preventa es 30 y la venta es 70. Entonces, el grueso del proyecto se vende En preventa. una vez que has cumplido la preventa. Claro. Y eso significa que se va a vender, ojalá, digamos, si es un proyecto de 15 meses de construcción, durante esos 15 meses, ¿no? El problema viene cuando ya pasaron esos 15 meses y te queda pues un 20% por vender, ¿no? Claro, claro, No, claro. no has sido tan eficiente en la venta, pero sí, esos son los momentos críticos, ¿no? Y este éxito o no comercial depende mucho de la ubicación y de haber puesto en esa ubicación el producto que el mercado estaba dispuesto a comprar, Ujú. ¿no? Porque no tiene sentido, olvidémonos un rato de la normativa, pero quizá no tiene sentido hacer departamentos mirando al golf de San Isidro de 40 metros. Sí, Porque, como ya ha pasado con alguna ¿no? inmobiliaria. Entonces, ese tipo de consistencia tiene que existir, ¿no? Ya, genial, Juanjo. Dos últimas preguntas para terminarle la entrevista. Hoy por hoy, o antes, mejor dicho, las inmobiliarias hacían el edificio, lo vendían, porque la demanda era brutalmente, había un exceso de demanda, ¿no? Pero ahora veo que se esmeran un poquito más en la arquitectura, en el diseño de interiores, en la distribución y demás. ¿Qué tipo de variables hoy en el Perú o en Lima por lo menos se están dando para tener una ventaja competitiva como inmobiliario? Y segunda pregunta, la inmobiliaria, es cierto, la construcción, la ubicación, la tipología, el producto es bueno, pero ¿el financiamiento es tan solo del banco o hay un mercado de capitales que te puede ayudar ahí? ¿Qué tan importante es el mercado de capitales? A ver, primero con respecto a las ventajas competitivas, ¿no? El cliente hoy día está más educado y está más educado porque hay mucha información, ¿no? Ujú. Ya las webs de las inmobiliarias son Claro. más explícitas, te puedes descargar los brochures con mayor facilidad, antes te condicionaban a que pongas tus datos, si no, no tenías el brochure. Y la información está y está con acabados, en algunos casos con marcas, en otros casos con colaboraciones, con interioristas. A veces ya se están juntando alrededor de una inmobiliaria arquitectos con cierto prestigio y entonces todo eso va sumando a que el cliente se oriente o no por una opción. Lo otro que es fundamental hoy día para vender, que finalmente es el negocio, es vender los departamentos, es el marketing digital, ¿no? Ujú. O sea, la publicidad
se ha convertido en nuestro caso, es el 80% por lo menos de la venta viene dada por publicidad, que tiene que ser, obviamente no engañosa, pero creativa, Disruptiva. tratando de hablarle a los varios públicos que hay hoy día, ¿no? Porque ya hoy día pensar que un departamento es para papá, mamá y 2 hijitos, eso es engañarse, Sí, ¿no? claro. No es un Hay mercado tampoco. solteros, hay gente que se Chicos, redujo, gente roommates, mayores, chicos con chicos, chicas con inversionistas. chicas, roommates. Entonces, hay que hablarle a todos esos mercados y tratar de ser suficientemente transparente, ¿no? Eso es por el lado, digamos, de las ventajas que se suman a lo típico, ¿no? La ubicación, tú hablabas de estilos. Yo te diría que los estilos tienen que ver mucho hoy día con los materiales que se están usando para las fachadas, cada vez menos pintura, Sí. que en una ciudad como Lima te genera que a los 6 meses un edificio nuevo parezca viejo, sucio. Entonces, Por aquí vamos algunos. hay varios. Y por otro lado, como acá, que estamos frente a un edificio con concreto, todo eso se vuelve un poco atemporal, ¿no? Y Claro. ese tipo de soluciones son más caras. Hay que enseñarle al cliente que eso tiene que trasladarse un poquito en el precio. Ajá. Porque no puede ser que tú inviertas en un edificio donde tienes revestimientos que evitan que tengas un mantenimiento constante, Así es. pesado, y que el cliente siga pensando que los departamentos cuestan como cuando los inmobiliarios un poquito de la generación anterior era pintura y eran los vidrios uno contra otro con una felpita en medio. Claro, exactamente. Hoy día las soluciones de vidrios tienen perfiles muy sofisticados, Sí. antirruido. Entonces, ahí está la primera parte de las preguntas que me hiciste. Y la otra es el mercado Y la otra de es, capitales. sí, a ver, el negocio depende del financiamiento, ¿no? El banco incluso, los bancos están entendiendo que este es un negocio apalancado. Ujú. O sea, el terreno se compra normalmente con lo que hoy día comúnmente se llama con land banking, Que es un crédito puente. que es un crédito puente, es un crédito que lo que hace con mucho dinamismo, creo yo, porque hoy día en menos de 60 días, si te han hecho un análisis, digamos, eficiente, tienes el dinero en la mano para comprar hasta el 70% de un terreno. Ujú. Ese crédito, como tú bien dices, es puente porque tiene como propósito que sea sustituido por la entrada del banco al proyecto, la activación bancaria. Nuevamente hablamos Así de la es. activación bancaria, ¿no? Entonces, ese crédito puente puede venir de financiamientos más estructurados, como una emisión, ¿no? Una titulización, bonos, simplemente mutuos, club de inversionistas que se juntan También. y que entre 5 y 6 hacen este financiamiento. O puede venir de algún family office que en un solo cheque te pone el dinero para el terreno. Claro. Pero nunca debemos olvidar que ese es un crédito puente Ujú. y que por lo tanto al cabo de 12, 15 meses tiene que Sí, ser claro. sustituido, no necesariamente por el banco, pero sí por inversionistas que lleguen en ese momento a financiar y creer en el proyecto con una situación un poco más cómoda, ¿no? Porque cuando tú llegas a sustituir el land banking como inversionista, estás entrando nuevamente a lo que hablábamos hace un momento. Un proyecto con licencia, un proyecto con 30, 40% de preventa, con de alguna manera éxito comercial. Ujú. Entonces, al inversionista le vuelves a dar un espacio para meterse al negocio, pero con una sensación que no es irreal de seguridad, ¿no? Ujú. Entonces, sí es súper importante. Van a existir siempre oportunidades para darle un espacio al equity. Lo que sucede es que el equity no es muy común Sí. porque implica, Un mayor obviamente, riesgo. los riesgos que de alguna manera el inmobiliario sufre en el día a día, ¿no? Claro. El que te den o no un anteproyecto, el que te den esa licencia, el que se haga esa preventa,
el que hay que pagar, obviamente, todos los impuestos que hay que pagar. Entonces, el inversionista del equity no es que sea un socio real, ¿no? No tiene que ir a poner una fianza solidaria en un banco, no tiene responsabilidades. No es completamente un no. socio, es un capitalista. Es un capitalista, pero disfruta de los rendimientos de un proyecto. Sí. Eso lo consigues, yo creo que una vez que tus inversionistas relacionados a deuda te han hecho pasar todas las pruebas de confianza Claro. que tienes que pasar para decir, ok, quiero saltar de ese 10, 12% a de repente 20, 25, lo que fuere, pero obviamente tiene un costo, ¿no? Y ese costo es tiempo, ¿no? Tiempo. Tampoco y ahí te hablo nuevamente de Casa 18, tampoco es que nosotros estemos buscando llenar nuestra necesidad de capital con equity, porque equity significa entregarle a ese inversionista todo el retorno que tú tienes. Si no, ¿para qué estamos, no? Si vas a buscar claro, 80% del proyecto con equity, significa que tú vas a ganar 20%. Así es. Juanjo, te agradezco mucho por la entrevista. Esa combinación de saber de finanzas y saber de desarrollo y haber tenido una experiencia de error y éxitos, entiendo que hace que ahora Casa 18 sea una inmobiliaria que tiene una fortaleza con respecto a otras que no tienen esos skills ni esa experiencia. Será por una próxima oportunidad otra entrevista donde de repente detallemos un poquito las alternativas de inversión que tengan que ver con el mundo inmobiliario. Y para la audiencia, ya ven que el sector inmobiliario no es comprar un departamento para vivir, no es comprar un departamento para alquilar, es un sector súper, hiper versátil, ¿no? Que literalmente en Lima tiene un déficit de vivienda en la clase media, por ende una capacidad de aumento de precio, que en Lima Top, Miraflores, San Isidro, San Borja, Chacarilla, tiene un déficit, yo diría, para inversionistas que tienen su dinero depositado en un depósito de ahorro que la inflación se lo come, en un depósito a plazo que tiene un costo de oportunidad mucho más grande, en un fondo mutuo que no entienden, o en la literal clásica compra para alquilar, donde los retornos invirtiendo en una inmobiliaria te dan mucho más que ese tipo de alternativas. Entonces los animo, ¿no?, a repensar en las inversiones que tienen y considerar al sector inmobiliario, obviamente con empresas serias y en etapas donde el banco ya esté metido, a poder comenzar a invertir en ese sector que literalmente les puede dar unos mayores retornos que el masivo de instrumentos o productos financieros les da. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Juanjo, por la entrevista del tiempo. Gracias, Ricardo, por la oportunidad y seguramente nos veremos otra vez. Chao, chao, chao. Chao.